Hola muchachos, cápsula número 11, la última de esta semana más cortita, con menos cápsulas. Y vamos a comenzar esta sesión con la revisión de la actividad de cierre de la clase pasada o de la cápsula pasada. Con el tema del análisis de las pequeñas narraciones que les dejé. Entonces vamos con la revisión de la actividad. ¿Qué es lo que tenían que hacer acá ustedes? Determinar ciertos elementos como el narrador, personajes y acontecimientos dentro de dos narraciones, que era la perfecta y el túnel. Entonces, en esta pequeña narración, la perfecta es la que habla sobre este papá y esta hija que tienen una relación muy cercana, donde el papá la va a dejar al colegio y dentro de ello hablan muy poco porque pareciera ser que extrañan a su madre. Leamos entonces. Perfecta. Cada vez que papá me va a dejar a la escuela es como un ritual. Nos levantamos muy temprano temiendo a cualquier eventualidad que nos pudiese retrasar. Él demora nada, yo en cambio demoro una vida. Cuando dejo los platos lavados, papá ya está tintineando las llaves de la casa. Una sonrisa y su maletín en la mano me anuncian que nuevamente nos hemos adelantado demasiado. Ninguno de los dos se atreve a decir que la extraña, pero ambos sabemos que con ella aquí nos levantaríamos más tarde solo para darle el tiempo que mamá decía necesitar para ser perfecta. Entonces, lo que teníamos que analizar es quién es el narrador, cuáles son los personajes y cuáles son los acontecimientos. Lo primero que teníamos que responder es si el narrador estaba dentro o fuera de la historia, y efectivamente el narrador es un personaje, está dentro de la historia, y podemos suponer que es una niña o un niño. ¿Cómo sabemos esto? Porque habla de que lo van a dejar al colegio, que su papá, que vive con su papá, etcétera. Entonces, a través de esta relación que tiene el personaje con el papá, sabemos que es un niño o una niña, que es un hijo o una hija, ¿ya? Es un personaje, está dentro de la historia. ¿Qué no son los personajes principales y secundarios? Los personajes son la niña o el niño, que es el protagonista y a la vez también es el narrador, y su padre, que es el personaje secundario. Ambos son importantes dentro de la historia, pero sin la niña o el niño, que es el narrador, no existiría historia y por ende él es el principal. Acontecimientos principales: el padre va a dejar a la protagonista a la escuela, esa es una de las tareas principales. Se la levantan temprano, lavan los platos, no se atreven a hablar mucho, ambos extrañan a mamá, son las acciones secundarias. ¿Cómo sé yo que esto de ir a dejar a la escuela es la principal? Porque a raíz de esta acción, de que la va a dejar o que se preparan para ir a dejarla, aparecen todas las otras acciones como un recuerdo, como un ritual relacionado con esto de ir a dejar a la niña al colegio o al niño, no lo sabemos bien. Continuemos. El siguiente es el túnel. Un día mi vecino del frente, el que siempre tiene problemas con todos, colocó unas maderas en su reja de la casa. Se veían lindas, lo malo es que ya no se veía nada. Luego la señora Marta también colocó maderas en la suya, y así, luego don Carlos, doña Clara y el tío del furgón. La calle parecía ahora un túnel. En casa quisieron hacer lo mismo, pero el abuelo dijo que no, que las casas eran para verlas y si tenía suerte, para ver también a la gente que vivía dentro. Al abuelo le gustaba escuchar tangos. Entonces, el narrador dentro o fuera de la historia. Primero, el narrador es un personaje, está dentro de la historia y es una de las personas que vive en el pasaje expuesto en la historia. Porque sabemos que él habla de sus vecinos, o sea, de su vecino del frente, de la señora Marta, entonces sabemos que él es un vecino que vive dentro de este pasaje, ¿ya? Personajes: el narrador, que es uno de los vecinos, el vecino del frente, que es el protagonista de esta historia, que es el que realiza la acción principal, la señora Marta, don Carlos, doña Clara y el tío del furgón, también el abuelo. Acontecimientos: el acontecimiento principal es que el vecino puso tablas en su reja. Sin esa acción, sin esta idea principal o idea fuerza, no existirían las otras, porque él, al poner las tablas en la reja, nace la narración y este narrador nos cuenta lo que hicieron los otros vecinos cuando este caballero puso las tablas en la reja. Entonces, acción principal: el vecino colocó maderas en la reja. Secundarias: los demás pusieron también tablas en la reja. Y después en la casa del protagonista se intentó hacerlo, pero el abuelo no quiso, porque a él le gusta ver las casas y escuchar tango. Ahí están los acontecimientos. Entonces, lo que hicimos en estas dos narraciones fue analizar los tres elementos principales de una narración: narrador, personajes y acontecimientos, que fue lo que dijimos anteriormente, que son los tres elementos que no pueden faltar en una narración, porque gracias a ellos existe como el movimiento dentro de la historia. Nos metemos entonces en la materia de hoy, o en los conceptos del día de hoy que están relacionados con el tema de la estructura de la narración o estructura narrativa. El objetivo es analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión. Tenemos esta imagen y quiero que la vean bien y quiero que entiendan. Les voy a explicar un poco lo que esto se le llama estructura de construcción, que es lo que se hace previamente a crear un edificio. Supongamos que esto es un estacionamiento o es un edificio lleno de locales y por ende esta es la estructura, es como el esqueleto que va a sostener al edificio que se va a construir posteriormente. Entonces, actividad inicial:
¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar en internet el significado de la palabra estructura y la van a anotar en su cuaderno. Luego van a volver a ver la imagen, esta que está acá, y de la imagen de la portada, y van a responder cómo se podrían unir la definición de estructura, la imagen de la portada y una narración. Explica tu teoría. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Buscan en internet la definición, ven la imagen y luego me dicen cómo estos tres elementos, la narración, la imagen de la portada y la definición de estructura que encontraron, se pueden unir o qué relación podrían tener, y explican su teoría. Entonces, ahora les doy el tiempo para que le pongan pausa al video. Son 10 minutitos, busquen en internet, respondan todo y luego analizamos la respuesta. Continuamos entonces. ¿Cuál es la definición de estructura que encontré? Yo encontré dos. Una de ellas dice distribución y orden de las partes importantes de un edificio, que es la imagen que les mostraba anteriormente. La estructura lo que va a hacer es decirme cómo se va a distribuir o cómo se va a ordenar un edificio para construirlo, ¿ya? Pero también está esta definición que dice distribución y orden con que está compuesta una obra de ingenio, como un poema o una historia. O sea, me está diciendo es cómo se ordena y cómo se distribuye una obra creada por un hombre, escrita, un poema, una historia, una narración, etc. Entonces, ¿cómo se podrían unir la imagen, la definición que acabamos de buscar y el elemento narrativo, que es lo que estamos viendo en clase? Yo lo veo así. Si entendemos a las narraciones como edificios creados por el ser humano, podemos entender que la estructura será las partes que la ordenan y sobre las cuales se construye la historia. Entonces, es como la columna vertebral de la narración. Con esta estructura yo sé qué es lo que tengo que poner al comienzo, qué es lo que tengo que poner después y qué es lo que tengo que poner al final. Entonces, gracias a esta estructura yo puedo ordenarme para escribir, ¿ya? Esa es como mi idea o mi teoría. Continuemos. Estructura narrativa. Recordemos que lo que hemos estado viendo durante estas cápsulas es la narración. Dijimos que como definición inicial, narrar era como contar historias sobre alguien en un momento y en un lugar determinado, ¿ya? Mediante una secuencia de acciones que están ordenadas y que son realizadas por un personaje. O sea, los acontecimientos de una narración no aparecen de manera desordenada, siempre siguen un orden, ¿ya? Y estos acontecimientos, estas acciones siempre las va a realizar un personaje. ¿Quién las presenta? El narrador. Entonces, las narraciones tienen una estructura básica. ¿Para qué tienen esta estructura básica? Para darle un orden. O sea, la estructura está creada para ordenar. ¿Qué es lo que vamos a ordenar? La forma en que se desarrolla la historia, ¿ya? Yo presento la estructura porque quiero que mi historia esté ordenada, que tenga un orden lógico, ¿ya? Esta estructura comprende tres partes: el inicio o la situación inicial, la complicación o el nudo y el desenlace o resolución del conflicto. Esas son las tres partes de la estructura narrativa. ¿Para qué sirven estas tres partes? Estas partes nos van a indicar cuándo o en qué momento de la historia deben pasar ciertas cosas o ciertos acontecimientos para que la historia tenga un orden lógico. ¿Por qué? Porque nunca va a ocurrir que una historia, por ejemplo, si hay un asesinato, tienen que ocurrir ciertas cosas previas para que el asesinato se dé. Yo sé que existen historias donde se parte por el final, etcétera, pero eso no tiene que ver con la estructura, tiene que ver con el tiempo de la narración, que es otro tema, ¿ya? En estructura siempre hay una consecuencia, una acción, una consecuencia, una acción y una consecuencia. Entonces, eso tiene que tener un orden lógico. Yo no puedo hablar de un personaje si antes no sé quién es el personaje. Yo no puedo describir situaciones sin antes explicar por qué esas situaciones ocurren. Entonces, para yo ordenarme mentalmente, para que la historia tenga una lógica y para que el lector obviamente no se pierda, yo lo que voy a hacer es utilizar esta estructura, esta columna vertebral, para ordenar lógicamente mi narración, ¿ya? ¿Cuáles son las partes de la estructura? Son las que les decía anteriormente y las vamos a ir analizando. La primera es la situación inicial o el planteamiento, también se le conoce como el inicio de la historia, ¿ya? En esta parte de la narración conocemos a los personajes así como la forma que tienen de vivir. Entonces se nos dice quiénes son los personajes, cómo actúan y cuál es su normalidad, ¿ya? Siempre la situación inicial se le llama situación inicial porque aquí no ha ocurrido nada todavía. Conocemos a los personajes, sabemos cuál es su relación, cómo viven, etcétera, y aquí nada ha ocurrido todavía más que conocer a los personajes. Luego tenemos la complicación, nudo o situación problemática. Luego de ser presentados los personajes, va a ocurrir un evento en la narración que plantea un problema o algo que cambia la normalidad de los personajes. Entonces, situación inicial, nos presentamos los personajes, cómo ellos viven, cómo conviven, y aparece una situación, un problema que va a romper con esa normalidad y va a generar un conflicto o un problema que se tiene que desarrollar o resolver a lo largo de la historia. Luego en el desarrollo los personajes viven aventuras y realizan acciones que buscan resolver el problema.
reaccionando a los cambios. Entonces, presentamos los personajes en el inicio, presentamos la complicación, que es este problema que rompe con la normalidad. En el desarrollo los personajes van a buscar resolver este problema. A medida que van resolviendo estos problemas, ellos tienen que ir reaccionando a las cosas que pasan para llegar finalmente al desenlace, que es la parte final, donde hay una solución al problema. Esta solución puede ser buena o mala para el protagonista. No todas las historias terminan bien y no todas las historias el protagonista gana, por ejemplo. Entonces, les voy a presentar así como una idea general. Situación inicial, tenemos un personaje X que vive con su familia y va al colegio, es un alumno común y corriente. Complicación, recibe una carta donde se dice que su perro ha sido secuestrado, ¿ya? En el desarrollo el personaje principal va a tener que ir por su ciudad buscando las pistas que este personaje secuestrador le dejó para encontrar a su perro, ¿ya? Entonces en el camino encuentra las pistas y entre medio aparece gente que lo quiere ayudar, pero también hay gente que lo quiere complicar, tiene que pasar ciertas pruebas, en algunas ganas y en las otras falla, y al final del desenlace, o en el desenlace o resolución, él llega al lugar y encuentra a su perro, se encuentra con el secuestrador y se da cuenta que el secuestrador era su mejor amigo que le estaba haciendo una broma. Entonces ahí tiene una historia muy simple armada, pero que tiene todos los elementos de la estructura. Una situación inicial, una complicación, un desarrollo y un desenlace. Observemos esto. Quiero que vean las 4 láminas que aparecen acá y lo que quiero que se fijen es, o que traten de ordenar esta historia. ¿Cuál sería primero? ¿Cuál sería segundo? ¿Cuál sería tercero? Entonces vayan ordenándolas y después me tienen que decir qué parte de la estructura que vimos anteriormente falta. ¿Ya? Les doy un tiempecito para que le echen un vistazo y después resolvemos. Entonces, el orden lógico de esta narración sería la siguiente. Tenemos esta primera parte donde aparece la mamá, suponemos que es la mamá que dice niños, y les pregunta, ¿quién rompió el macetero? Ella le dice, lo averiguaré, porque los niños no le responden, le dicen cri cri, y el niño le dice, nunca lo sabrá. Entonces las partes de la estructura que faltan es el desenlace o la resolución de la historia, pero también yo creo que lo que falta es la situación inicial. ¿Por qué? Porque en la primera lámina nosotros vemos a la mamá ya descubriendo el problema. ¿Cuál es el problema? Este macetero roto y tiene que descubrir quién lo hizo. Entonces en el desarrollo ella va a preguntarle a los niños quién fue quien rompió el macetero y ellos no le responden, entonces les ponen otra complicación. Después la mamá dice lo averiguaré y los niños dicen nunca lo sabrá. Entonces no sabemos si la mamá en algún momento lo supo, entonces no tenemos desenlace, pero tampoco sabemos cuál es la situación inicial, o sea, qué estaba pasando antes de que se presentara el conflicto de la rotura del macetero, ¿ya? Entonces, para que se den cuenta, la historia necesita un orden lógico para que ocurra, o si no, como aparece acá, no tiene sentido, ¿ya? No tiene sentido que primero pregunte quién rompió el macetero, después que diga que lo averiguaré, que después vea quién rompió el macetero. Está todo al revés. Entonces necesitamos de esta estructura, de esta que veíamos acá, para que la historia tenga una lógica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la actividad que van a desarrollar? Se van a basar en el cuento El cuarto de guardar, que fue el que utilizamos en las acciones o las tareas de la semana pasada, y van a comentar, no con su curso, pero sí con sus papás, con alguien que lo está ayudando, cuál es la complicación que se debe solucionar en el cuarto de guardar, ¿ya? Van a responder la pregunta de reflexión y comparan la situación de Nicolás al comienzo, o sea, cómo comienza la historia y cómo es al final, y me van a tener que decir si hay un cambio o no, ¿ya? Lee los siguientes hechos del cuarto de guardar y responde, ¿a qué parte de la estructura de la narración pertenece? Entonces me tienen que ir diciendo si, por ejemplo, la tía castiga a Nicolás es el inicio, es la presentación del conflicto, es el desarrollo, es el desenlace, y así con cada uno y lo van anotando acá a la orilla, ¿ya? Y finalmente responder la pregunta de reflexión si fue difícil responder a las preguntas, ¿por qué? Y ahí tienen que hacer una revisión y comentar con sus papás o quien lo esté ayudando sobre esta pregunta para responder. Entonces, desarrollan la primera parte que está relacionada con el cuarto de guardar. ¿Cuál es la complicación que tiene que solucionar Nicolás? Después responde la reflexión. Comparan la situación de Nicolás al comienzo y al final. Después me van diciendo a qué parte de la estructura, que es esta que está acá, no lo olvide, la que está en amarillo, pertenece cada una de estas acciones y después la pregunta de reflexión. Eso sería la actividad de esta clase. Recordarles que Google Classroom ya está habilitado. He respondido a algunas dudas o algunos comentarios que me han hecho ustedes mismos. Y también se va a habilitar o ya se está habilitando el tema de Google Meet, que es como esta clase virtual donde yo puedo verlos y escucharlos en tiempo real. Y ustedes me van a poder presentar las dudas. ¿Cómo va a funcionar? Según horarios de clases, yo me voy a conectar, por ejemplo, el lunes a tal hora, que es la hora del horario de clases que nos corresponden, 15 minutos para resolver sus dudas. ¿Qué es lo importante para esto?
que tengan obviamente las dudas claras, las que me van a preguntar, y que vean los videos o las cápsulas, porque las dudas que tengan van a ser de las cápsulas, ¿ya? Entonces me tienen que preguntar cosas que vayan apareciendo a medida que trabajan. Entonces la idea es que todos se conecten, que hagan sus preguntas, porque los tiempos son súper acotados, son 15 minutos y en eso nos vamos a detener para responder dudas. Y si tienen dudas en otros momentos que no sean durante las clases o estos 15 minutos de resolución de preguntas, escríbanme el correo. Están los dos correos a disposición y yo estoy revisándolo constantemente. Así que no tengan dudas de presentarme sus sugerencias, comentarios, preguntas, etcétera. Eso. Espero que les cunda el trabajo, espero que este fin de semana estén en familia, lo disfruten juntos, descansen, vean películas, coman chocolates si el conejito les trae chocolates. Y les dejo un abrazo, cuídense, respeten lo que tienen que respetar de la cuarentena, lávense bien las manos, no se expongan, etc. Nos estamos escuchando en una próxima cápsula, que estén bien.